este tercer y último video de este tema sobre el proyecto de vida, vamos a desarrollar ya la guía paso a paso en 3 prácticos y sencillos pasos de nuestro proyecto de vida, cómo elaborar este proyecto. Y en este proyecto sumamente importante tenemos que ir viendo algunos elementos, ¿verdad? Previo a poder realizarlo, que tenemos que concebir, ¿verdad? Para favorecer el desarrollo, el favorecer que podamos hacerlo de la mejor manera. Esta preparación, vean, muy importante, buscar crear las circunstancias favorables de tiempo y de espacio, un ambiente de serenidad, de reflexión, sin prisas, ¿verdad? Sin aquello de que ya lo tengo que hacer por salir del paso o porque tengo que hacer luego esto o lo otro. No, es apartar, tomar un tiempo para asumir concretamente ese plan que vamos a hacer. Entonces, el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta para elaborarlo es esto. El proyecto de vida se hace en un ambiente que lo favorezca en su desarrollo, que sea un momento que le vamos a dedicar solo a nosotros, a ver esa llamada de Dios, ¿verdad? Podría ser un retiro, un momento en el cual nos podamos apartar de todas aquellas preocupaciones, actividades y demás cosas que nos embargan en el día a día muchas veces, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Podemos tomar, por ejemplo, la lectura de Mateo 7, 24 al 27 o algún otro texto bíblico, ¿verdad? Que nos ayude a poner en perspectiva de lo que vamos a realizar en ese momento, ¿verdad? Es un acto muy profundo, un compromiso muy profundo que asumimos con nosotros mismos y por eso debemos de darle la importancia necesaria, ¿verdad? Y para que, por supuesto, nosotros lo hagamos a la luz del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que sea Él el que ilumine también los pasos que vamos a realizar, las decisiones que vamos a tomar, el podernos ver con transparencia, sin miedos, sin temores, sin apariencias, sino como realmente somos, para poder así construir verdaderamente esa llamada que Dios nos hace a nosotros, cada uno, en nuestra vida. Otros elementos que tenemos que tener a mano, por supuesto, para elaborarlo, lápiz y hoja o una computadora, ¿verdad? La cosa es dónde podemos irlo ya plasmando, ¿verdad? Como tal. Y sin más, ¿verdad? Poniendo siempre ese elemento importante, ¿verdad? De el crear el ambiente y la atmósfera necesaria para elaborarlo, pasamos al primer paso. El primer paso lo vamos a comprender o lo vamos a llamar, valga la redundancia, como llamada de Dios. Pero el primer paso es la llamada de Dios, ¿verdad? Y para nosotros como cristianos, el inicio de nuestro proyecto de vida está justamente en la búsqueda de la voluntad de Dios y el proyecto de amor que Él tiene, que nos propone a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, les decíamos que ese elemento, de esa relación con Dios, esa llamada, surge y se manifiesta a través de mis sueños, los ideales, las metas, los deseos que tengo. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer en este primer paso es, ¿cuáles son los sueños que tengo? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué me pide y qué espera Dios de mí en este momento particular de mi vida? ¿Verdad? ¿A qué me está llamando? ¿Cuál es la voluntad de Dios, su proyecto sobre mí en el aquí y en el ahora? ¿Qué? ¿Verdad? Esa primera pregunta es, ¿cuáles son todos estos sueños, estos deseos que Dios está sembrando en mi vida y que aspiro algún día poder alcanzar? Ese es el primer paso que vamos a realizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy importante, instrucciones. En nuestra hojita de papel vamos a dibujar una tabla o en la computadora, ahí en Word, ¿verdad? O en Excel. Vamos a hacer una tabla 2 columnas en las cuales vamos a ir a la luz de lo que reflexionamos, ¿verdad? Luego de haber invocado el Espíritu Santo, luego de haber puesto y creado el ambiente y reflexionado sobre cuáles son los sueños y la llamada que Dios me está haciendo, vamos a escribir la respuesta a las siguientes 5 preguntas.
¿A qué me está llamando Dios en mi dimensión personal? Y así en cada una de las demás dimensiones, en la dimensión espiritual, a qué me llama Dios en la dimensión comunitaria, a qué me está llamando Dios en este momento en la dimensión intelectual y en la social misionera. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vean qué elemento o qué importante cómo lo vamos a plasmar. Lo vamos a hacer de esta manera. Vean, en esta tablita, ¿verdad? Tabla con dos columnas, ponemos en la primera columna las dimensiones y en la segunda columna escribimos a qué me está llamando Dios en cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, aquí les pongo pues una muestra. Eh, Siempre vean, importante poder hacerlo de forma que es un diálogo con Dios, ¿verdad? Ya lo invocamos, ya estamos apartando el tiempo para pedirle que Él nos ilumine, ¿verdad? Que nada más nos interrumpa. Entonces, que nuestro mismo proyecto plasme eso, ¿verdad? Como que fuera una oración, un diálogo con Él. Y entonces yo lo pongo de esta forma, ¿verdad? Esas metas, esos sueños, esos objetivos que tengo, lo plasmo, por ejemplo, en la dimensión personal, dice, deseo, Señor, cuidar mi salud física y así estar más dispuesto para vivir y trabajar con ardor. Vean qué importante. Si lo viéramos desde una visión, pues digamos, fuera de nuestra fe, aquí plasmaríamos nuestro objetivo, ¿verdad? Y entonces mi objetivo sería cuidar mi salud, ¿verdad? Deseo cuidar mi salud. Entonces, aquí lo hago más en una visión cristiana. Nuestra vida debe de reflejar a Cristo. Entonces, por eso se los propongo así y además que es un lenguaje menos técnico que lo hace más cercano a nuestra vida. Luego, muy importante entonces, el paso que debemos de dar, ¿verdad? El segundo paso, ya luego de que hemos terminado todos esos elementos, ¿verdad? Para poder concretizar la llamada que Dios me hace en cada una de las dimensiones, el segundo paso es cuál es mi situación actual, la realidad en la que me encuentro, ¿verdad? Y aquí nos vamos a preguntar, ¿cuál es mi realidad? ¿Cómo estoy respondiendo a la llamada de Dios, a mi vocación en este momento, a su proyecto sobre mí? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca me encuentro de lo que Dios me pide? ¿Con qué fortalezas cuento? ¿Con qué debilidades me encuentro también? Ambas son importantes, ¿verdad? Porque a partir de ello es de donde vamos a construir. Y entonces, vean qué importante el poder dar este paso, ¿verdad? De reflexionar sobre mi realidad actual concretamente. Y vamos a plasmar algunos pasos importantes que debemos de dar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a agregar una tercer columna en nuestra tablita y vamos a agregar, considerando en cada una de las dimensiones, los siguientes elementos. ¿Cuáles son las fortalezas que tengo, verdad? Esos aspectos positivos de mi persona, las cualidades, capacidades, habilidades de naturaleza, ¿verdad? O adquiridas por la educación que he recibido, ¿verdad? ¿Qué dones tengo? Y también cuáles son mis debilidades, ¿verdad? Esas limitaciones personales que tengo, tal vez algún defecto, puede ser congénito, ¿verdad? Con el cual nací o puede ser adquirido, ¿verdad? Cuáles son los puntos débiles de mi personalidad y que necesito trabajar para fortalecerlos, ¿verdad? Todos estos elementos, ¿verdad? Los vamos a anotar en esta tercer columna. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy importante, déjenme, me muevo para que puedan ver bien eh, cómo lo pongo aquí en el ejemplo. Y entonces, en esta tercera columna, siempre en esa forma de expresarlo en diálogo con Dios, lo ponemos así, ¿verdad? Un ejemplo, Señor, ya siento que pasan los años y mi rendimiento general disminuye. Varias veces fui alertado por los médicos, pero no le he dado mucha importancia. Constato que también tengo la posibilidad de reorganizarme en vistas de algún ejercicio, ¿verdad? De hacer, eh, pues digamos, algo por trabajar esa parte física, ¿verdad? De mí que he descuidado.
tiendo a desanimarme muchas veces en el primer intento y necesito ser consciente de esta trampa de mi inconsciente, porque al fin y al cabo es eso, es solo una trampa, una tentación, ¿verdad? De, ay, es que como cuesta, ¿verdad? Y empiezo, ¿verdad? Y me animo, pero ya después me aflojo y se me olvida, ¿verdad? Y lo voy dejando y lo voy cambiando por otras cosas y ya no voy y pagué la membresía del gimnasio y ya no la utilicé y tantas otras excusas que pueden surgir. Vean qué importante, ¿verdad? Hice un análisis de cuáles fortalezas tengo. Tengo la capacidad de poder reorganizar mi tiempo para hacer ejercicio. Tengo esa otra capacidad de hacer ejercicio, ¿verdad? Y ser saludable. Constato que ya varias personas me lo han dicho, incluso los médicos, bueno, hay que cambiar un poco las rutinas, ¿verdad? Esa vida sedentaria y demás, ¿verdad? Pero también constato que tengo otras limitaciones como ese empezar con todo y desanimarme y dejar las situaciones ahí tiradas hasta cierto punto, ¿verdad? En este ejemplo, vemos cómo se va desarrollando y conjugando esas fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y así lo vamos a hacer para cada una de las dimensiones. Luego vamos a pasar entonces ya a el tercer y último paso. Vean qué importante. Este tercer y último paso, decíamos en el video anterior, se llama pues de esta forma, mis pasos, ¿verdad? Para ponerlo de la forma más sencilla. El tercer paso son los pasos que voy a dar. Y aquí se trata de pasar a la práctica como fruto del análisis anterior que he realizado, ¿verdad? De qué sueños tengo, a qué me está llamando Dios, cuál es la realidad en la que me encuentro con mis fortalezas y debilidades. Y esto se realiza por medio de acciones concretas que nos ayudan a realizar esa llamada de Dios, ¿verdad? Acciones concretas, sencillas en el día a día, pero que pasito a pasito van construyendo ese camino de vida. Vean qué importante entonces, para realizar este tercer paso, cuáles son las instrucciones, qué es lo que debemos hacer. Agregamos 2 columnas más a nuestra tablita, ¿sí? Y vamos a poner en cada una de estas columnas, en la primera, le vamos a llamar definición y la segunda, cronograma. En la primera columna, definición, vamos a poner las actividades concretas a realizar para alcanzar la llamada de Dios. Y estas deben de ser escritas de forma breve, ¿sí? ¿Qué actividad concreta voy a hacer para mejorar mi salud? ¿Verdad? Luego, en la segunda columna, a cada actividad que ponga, aquí pueden ser varias actividades, cada actividad que ponga, le voy a poner una fecha, días concretos en los que los voy a realizar y un horario concreto para plasmarlo ya y tenerlo claro, ¿verdad? Bueno, si este es mi propósito, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo y a qué horas, de qué forma lo voy a realizar? ¿Sí? Eso es el cronograma. Y entonces vamos a verlo desde esta forma, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la tablita, nuevamente me muevo y encontramos ya esta tabla, ¿verdad? Que se va cada vez agrandando más, ¿verdad? Estas 2 columnas las llamamos mis pasos, la definición y el cronograma. Y para el ejemplo en el que veníamos desarrollando en la dimensión personal, una de las actividades que voy a realizar es hacer caminata. Y otra de las actividades para cuidar mi cuerpo, mi salud, va a ser tomar menos gaseosa en las comidas. A estas actividades le voy a poner el cuándo, el día y la hora en que lo voy a realizar, el momento concreto en el que se va a realizar. Por ejemplo, la caminata la voy a hacer los martes, los jueves y los sábados de 5 a 6 de la tarde, ¿verdad? Que ya refrescó, que ya he terminado mi jornada, ¿verdad? Y que tengo ese lapso de tiempo en el cual puedo aprovechar para hacer este ejercicio, ¿verdad? Me voy a ir al parque, alrededor de la colonia, al lugar, al gimnasio, podría ser incluso, ¿verdad? O no sé. Y así lo plasmo concretamente. Luego, para la segunda, por ejemplo, ¿verdad? Que es dejar o tomar menos gaseosa en las comidas. Esto lo voy a realizar ¿en qué momentos? En los almuerzos y en la cena, ¿verdad? Me voy a proponer ya no tomar gaseosa, ¿verdad? O si tomo, voy a tomar un vaso pequeño, ¿verdad? Y únicamente
en una de las comidas y así ir disminuyendo poco a poco. Eso es la columna de cronograma. Vean qué sencillo y fácil de realizar el proyecto personal de vida. 3 simples pasos. Llamada de Dios, mis sueños, mi situación actual, mis fortalezas y mis debilidades, y los pasos concretos que voy a dar. Actividades y momentos en que voy a realizar estas actividades. Vean qué sencillo es hacer este plan a la luz de Dios. Claro, es un proceso que debemos de hacer tranquilos, ¿verdad? Reflexionando cómo estoy, profundizando y no a la carrera. Algunas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta. Me voy a mover por acá. Lo primero, en cada dimensión, elige solo un tema sobre el cual vas a trabajar a lo largo de este periodo que definimos. Por ejemplo, el proyecto de vida, les decía, en el primer video lo definimos para periodos concretos. Por ejemplo, el 2020. En el 2020 voy a trabajar en mi dimensión humana sobre, pues, mi salud. Únicamente, no voy a poner, bueno, mi salud y también mi afectividad y mi, eh, no sé, ¿verdad? Luego también sobre otros elementos, ¿verdad? No, porque es bien importante ser conscientes. Nuestra vida, si solo nos dedicáramos a trabajar nuestro proyecto de vida en las 24 horas del día, los 7 días a la semana y así a lo largo del año, pues entonces podríamos hacer un montón de cosas, pero pues también trabajamos, estudiamos, ¿verdad? Compartimos tiempo con la familia y son momentos que se pueden aprovechar, pero que no nos permiten del todo estar metidos de lleno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos muchos elementos, corremos el riesgo de dispersarnos, de tener tanto en el panorama que se nos olvida hacer esto, que puede venir la frustración con esto y entonces ya no realizo esto otro y el tiempo ya no me da para esto y se nos llena de cosas y al final terminamos el año sin hacer nada, sin dar ningún paso. En un tiempo concreto es mejor fijar pequeños pasos, uno para cada dimensión, pero asegurar que los vamos a dar, ¿sí? Como el elefante, a paso lento pero aplastante. Y luego, para finalizar, al finalizar nuestro proyecto, ya, ¿verdad? Que lo hemos revisado, que lo hemos pulido, es importante este elemento, ¿verdad? De el acompañamiento espiritual y que se lo presentemos a nuestro acompañante espiritual, esa persona con la cual nos vamos confrontando, nuestro director espiritual, nuestro confesor, muy importante. ¿Por qué? Porque en la vida, pues nosotros siempre vamos a necesitar de otras personas con las cuales ir confrontándonos, compartirles las ideas que tenemos, bueno, esto, ¿verdad? Sabiendo que es una persona la cual tiene la madurez y la posibilidad de escucharme, ¿verdad? De aceptarme como soy, de no criticar o de no plasmar sobre lo que yo le comparto sus propias situaciones, ¿verdad? Y no, o sea que me puede acompañar en este camino para ser alguien mejor, para alcanzar esa llamada de Dios. Entonces, muy importante el acompañamiento espiritual, ¿verdad? Que todos deberíamos de llevar, que todos deberíamos de realizar, ¿verdad? Y poder así ir cotejando nuestra vida, ¿verdad? Esos pasos, esas decisiones para también saber si realmente esto que estoy viendo en este momento es lo que Dios me está pidiendo o es capaz que tal vez esto que estoy pensando que Dios me pide no es lo que Dios me pide y es tal vez una tentación que tengo, ¿verdad? Porque hay algo que me gusta mucho, porque hay algo que quisiera mucho, pero tal vez ahorita no es posible, ¿verdad? O que tal vez para eso primero tengo que dar otros pasos, ¿verdad? Y que pues ahí habría un montón de cosas, ¿verdad? Que discernir, que pensar, que reflexionar, ¿verdad? Y en ese proceso nos ayuda mucho un acompañante, un director espiritual. Así que entonces, ¿verdad? Sumamente sencillo este trabajo, ¿verdad? Este tema, pero vital para nuestra vida y que esto lo volvamos también un hábito, ¿verdad? Que este proyecto de vida, ya una vez que lo hemos elaborado, que lo hemos clarificado, que lo hemos cotejado con nuestro acompañante espiritual, ¿verdad? Con esa persona de confianza con la cual comparto mi vida, entonces también lo pueda ir revisando continuamente, ¿verdad? Bueno, entonces
Vamos a ver, ya pasó enero, ¿qué hice en este mes? ¿Qué me hizo falta? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué no me está funcionando? Y así pasó febrero y hago otra evaluación, marzo, abril y hago otra evaluación. Lo importante es que lo tengamos ahí, no que se quede en ese papelito, en ese cuadrito, guardado ahí, que se quedó olvidado entre todos mis archivos en la computadora, sino que lo podamos ir revisando constantemente para tenerlo siempre en claro. Lo podríamos imprimir, tenerlo en una pizarra en la cual estamos ahí como siempre lo tenemos presente porque lo tengo a la vista y entonces estoy pendiente de ir trabajando poquito a poco, sin tampoco frustrarnos porque tal vez pasó este mes y no logré hacer esto, ¿verdad? Y yo me lo había propuesto y no lo logré. No, tranquila, si no lo lograste, pues damos el siguiente paso y ahora tenemos otra oportunidad nueva, ¿verdad? Este nuevo mes. Y así, ¿verdad? Ir dando pasos concretos en el día a día. Si esto lo logramos asumir, tengan por seguro que cada día vamos a construir verdaderamente el reino de Dios, vamos a alcanzar y dar pasos para construir esa vocación, responder a esta llamada que Dios nos hace y así también alcanzar esa gran llamada que todos tenemos, la santidad. Vean qué importante esto. Como conclusión, si quisiéramos hacer ahora una definición, digamos, más completa ya en vistas a lo que hemos aprendido a lo largo de estos 3 videos, podríamos decir que el proyecto personal de vida es una organización de varias dimensiones de mi vida que hago motivado por el ideal cristiano al cual deseo atender cada vez más, según la voluntad de Dios, considerando la situación en la cual me encuentro y definiendo pasos bien concretos a ser dados en un determinado tiempo. Y me despido con esta frase. Luchen siempre por alcanzar la plenitud, esa llamada a la cual Dios día a día quiere que alcancemos. Que Dios les bendiga.